Gloria al Señor, hermanos. Preciosas alabanzas para nuestro Rey. Están haciendo el púlpito todavía, hermano. No sé cuándo lo van a traer, ¿verdad? Pero aquí estamos. Les invito, hermanos, que esta mañana abramos nuestras Biblias, ¿verdad? Nos ponemos en pie y vamos a buscar nuestro texto esta mañana. Isaías 41:10. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Isaías 41:10. Yo sé que este texto es como un texto de batalla para muchos de nosotros, para aquellos que lo conocemos, lo sabemos de memoria, y si usted nunca lo había leído, pues esta mañana el Señor le quiere decir, está titulada esta meditación, no temáis, dice el Señor. ¿Cómo se llama? No temáis, dice el Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Dice el versículo en Isaías 41:10. Todos, por favor. No temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa oportunidad que nos permite, Señor, de venir a adorarte, de poder venir a cantarte y alabarte, a hablar bien de ti, a decirte todas esas preciosas palabras de esas alabanzas, Señor. Tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Rey, Señor, y esta mañana venimos a reconocerlo. Ahora te pedimos, Señor, que nos uses como un vaso limpio, Padre. Yo me despojo de cualquier gloria humana para que hables a nuestros hermanos y hermanas esta mañana y nos des ánimos y que ese temor se vaya de nosotros. Porque es en Cristo Jesús que oramos y te lo pedimos de corazón. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermanos. No temáis, dice el Señor. Sabemos, hermanos, que estamos en un tiempo de pandemia todavía, ¿verdad? Porque tengo entendido, ¿verdad, doctor? Que no es que esto se haya terminado, simplemente que como que ya no hay como aparentemente tantos casos. Tengo un familiar, ¿verdad?, trabajando en una institución en la que esta semana pasada salieron 5 casos positivos. Pero muchos de nosotros ya estamos de valientes, ya no usamos mascarilla, ya no nos ponemos alcohol. Antes nos bañamos en alcohol, hermano. Ahora ya no ni nos bañamos con agua, ¿verdad? Sino que ya andamos sin mascarilla y sin protección. Pero también sabemos que Dios nos bendice y nos protege. Pero esta pandemia, queridos hermanos, también dejó otras pandemias que estaban ahí escondiditas debajo de la almohada, debajo de la cama, debajo de lo más profundo del corazón de las personas. Y lamentablemente esta pandemia también surgieron otras pandemias que, como les digo, ahí estaban, pero no las veíamos. Como por ejemplo, ¿verdad?, la pandemia del enfriamiento. Nosotros no nos dábamos cuenta si un hermano venía o no a la iglesia, porque ¿cómo estaban las iglesias antes de la pandemia? Llenas. Y muchas veces no notábamos cuando alguna familia venía o no venía, porque hasta las sillas aquí, ¿verdad?, no alcanzaban y todo. Entonces, y así muchas, no solo nuestra iglesia, a nivel de país y a nivel internacional, hermano. Hubo iglesias que literalmente se cerraron porque los miembros ya no se congregaban, por supuesto, y cuando vino el retorno, ¿verdad?, así como lo que vamos a hablar ahorita, cuando ya Israel retorna, cuando ya vino que el pueblo podía volver a sus lugares de adoración, ya no vinieron, ya no se congregaron. Entonces fue ahí cuando nos dimos cuenta que la pandemia del enfriamiento estuvo siempre. Nos encontrábamos con unos hermanos esta semana, ¿verdad? Y fue para mí muy triste. Y si esta persona llega a escuchar esta meditación, se lo digo con todo el corazón, me dio tristeza de saber que hermanos que hemos estado aquí por años viendo la misericordia de Dios y cantando estas lindas alabanzas donde le decimos al Señor que en tu presencia tú eres mi dueño, tú eres mi Rey, ahora ya no se congregan porque dicen que son de las iglesias, son ellos ahora forman parte de la iglesia peregrina, de la iglesia que anda la iglesia en su corazón caminando para arriba y para abajo y no tienen un lugar fijo donde congregarse. Son de la iglesia, son de las personas que ahora piensan y dicen, yo tengo a Dios en mi corazón y eso es lo que importa. Pero al escuchar a esta persona, rapidito usted diagnostica, ¿verdad? Como un médico experto cuando mira que alguien llega, mire, fíjese que me duele aquí.
rapidito usted ya sabe qué es lo que tiene esa persona. Esa persona lamentablemente está muy dañada y tiene una raíz de amargura y de dolor en su corazón, que ella solita lo fue diciendo, ¿verdad? Al final fue diciendo, sí, es que yo siento esto, siento lo otro. Entonces, esta pandemia trajo a relucir esas enfermedades que ya estaban en nuestro pueblo cristiano. La pandemia del maltrato físico entre las parejas, porque no nos dábamos cuenta antes, porque como no nos veíamos, ¿verdad? El esposo se iba a trabajar, la esposa se quedaba en casa o los dos en el trabajo, no nos veíamos casi todo el día. Pero ¿qué pasó en la pandemia? ¿Dónde pasaba mamá y papá? En la casa, ¿verdad? Más de 24 horas, yo no sé cuántas horas pasamos. Si usted contara, hermano, yo no sé, yo no he sacado el cálculo, que alguien me ayude. ¿Cuánto tiempo duró el encierro? A ver aquí si alguien sacó ese dato. ¿Cuántos días pasamos encerrados? Creo que yo con mi esposo y con mis hijas sí, pero con mi esposo creo que juntos, los cuatro, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, hermano. Que íbamos al baño, espérate que ahí está tu papá, o íbamos a no sé dónde, espérate que ahí están las niñas, vamos a dormirnos, y que queríamos estar algún tiempo o momento solos. Y como nos fuimos a vivir en la casa de los suegros, tampoco había pasado tanto tiempo yo viviendo con mis suegros, ¿verdad? Entonces, como se pasó mucho tiempo y se convivió mucho tiempo, cosa que no se hacía, ahí salió a relucir el mal carácter de muchos. Las malas palabras que decía nuestro pastor hoy en la mañana, ¿verdad? Que nuestra boquita, hermano, trate lo más posible de no decir malas expresiones. Más aquellos que tenemos ese reto, que venimos a predicar la palabra de Dios y después nos bajamos a decirle, que vos sos una tal por cual a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nos sacan de quicio. Entonces, mire, pídale al Espíritu Santo y dígale, ay, Señor, por favor, amarrame esta lengua. Y así muchas pandemias, hermano, muchas pandemias pequeñas, el maltrato físico, el maltrato verbal, las infidelidades surgieron también, el divorcio, las separaciones. Mire, esta pandemia vino a sacarlo peor, pero también vino a sacarlo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que por lo menos los que estamos aquí esta mañana reconocimos que el que estuvo con nosotros durante esa pandemia fue Cristo ayudándonos. Porque aquí estamos, hermano, a pesar de las dificultades, aquí seguimos. Y esta mañana Dios nos quiere, a través del profeta Isaías, recordar, querido hermano y hermana, que a pesar que aún usted y yo tengamos ese temor a enfermarnos, que a pesar que tengamos ese temor a separarme de mi esposo o a que mis hijos se me vayan o a recibir una mala noticia, el Señor esta mañana nos quiere instar y decirnos, no temas, Cintia, no temas. El profeta Isaías fue un profeta que su palabra se traduce a Naví, que quiere decir aquel que anuncia o es portador del mensaje divino. En la Biblia nos vamos a encontrar con muchos profetas de vocación, como por ejemplo Isaías, ¿verdad? Que se dedicó a eso, a ser un intérprete del mensaje de Dios. Otros profetas, ¿verdad? Que no hicieron escritos, pero que sí, o sea, es decir, que no tienen libro, pues, ¿verdad? Por ejemplo, Elías y Eliseo, usted no va a encontrar en la Biblia el libro de Eliseo, ¿verdad? No, sino que fueron profetas que no fueron escribientes, no tuvieron libros, pero sí profetizaron al pueblo de Israel. Entonces, Isaías fue un profeta mayor que se le reconoce como profeta mayor por ser su libro bastante extenso, ¿verdad? Y fue uno de los profetas principales, hijo de Amós. Él ministró en Jerusalén por más aproximadamente 40 años, dice, ¿verdad? La historia. Profetizó durante el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz y Ezequías. Le cuento que este profeta sí estuvo casado, tuvo 2 hijos. A diferencia de algunos otros profetas que nunca se casaron, ¿verdad? Sino que se dedicaron al ministerio de la palabra. Él sí se casó y tuvo 2 hijos. Bajo el mandato, cuenta, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Ya sea la tradicional o la judía, durante el mandato del rey Manasés, este profeta Isaías fue aserrado. Quiere decir que fue partido por mitad. Una historia cuenta que fue partido, que los amarraban, ¿verdad? Así como muchos de los mártires o padres de la iglesia, que los partían por mitad, o sea, los amarraban así paraditos y los partían aserrados, o sea, como con un serrucho.
¿Alguien aquí conoce qué es un serrucho, hermanos? ¿Qué es un serrucho, verdad? Entonces yo tengo un serrucho en mi casa y yo sé dónde lo tengo guardado. Entonces había un tipo de pero de madera, que digamos yo estoy aquí y era larga, ¿verdad? Entonces lo partían de allá para acá y empezaban a partirlo por mitad. Hay otra historia que narra que huyendo de este rey, ¿verdad? De Manasés, el profeta se fue a esconder en un tronco de un árbol. Y dice que ahí lo mandó a cerrar, ¿verdad? Ahí lo mandó a partir. Y hay otra historia, otra versión que cuentan, los amarraban, ¿verdad? De cabeza o hacia arriba, pero con las manos abiertas y los pies abiertos, y los partían por mitad, o sea, así vertical, ¿verdad? Verticalmente los aserraban así. Entonces ya se imaginará, ¿verdad? Si esto, pues, alguna de las historias que cuentan su muerte tuvo que haber sido real, por supuesto, y usted puede ver cómo uno de los profetas tan grandes del pueblo de Israel tuvo una muerte tan trágica. Dice que el profeta, pues, tenía un carácter de humildad. Diga conmigo, humilde, hermano. Y dice que era también compasivo. Entonces, este profeta, hermanos, que tanto que escribió, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, espérenme, que no me ayuda ni el viento ni el púlpito. Se dice que este libro está dividido en 3 partes o en 3, ¿verdad? Temas. Y la primera se conoce como Isaías de Jerusalén o el primer Isaías. Durante el tiempo que el profeta le profetizó, valga la aclaración, al pueblo estando en Jerusalén. Esa sería la primera parte del capítulo 1:1 al capítulo 39:8. La segunda parte del libro, ¿verdad? Se le conoce como el Isaías de Babilonia. Es acá cuando él está, ¿verdad? Dando consolación y esperanza del periodo exílico que va a acontecer. Y eso lo vemos en el capítulo 41 hasta el 55:13. Y la tercera y última parte es reconocido como Isaías del retorno o el tercer Isaías, que es el mensaje que el profeta da de restauración luego del retorno de los deportados de Babilonia. ¿Por qué les quiero contar todo esto, hermano? Porque así como Isaías, tuvimos una cantidad de profetas donde el pueblo no obedeció. Y el pueblo fue cautivo porque a pesar de que eran unos señores, ¿verdad? Admirables, preparados en la ley, en la escritura, y eran videntes, es decir, que ellos recibían la palabra directamente de Dios para ser transmitida al pueblo, el pueblo siempre fue desobediente. Y una gran debilidad que tenía el pueblo de Israel era, diga conmigo, la idolatría. La idolatría, que ustedes perfectamente saben que Dios dejó escrito en los mandamientos que primeramente entregó a Moisés, que no podíamos tener dioses ajenos delante de él. Y el pueblo de Israel era rebelde, era contumaz, era desobediente. Y nomás venía un pueblo, ¿verdad? O se mezclaron ahí con pueblos diferentes y levantaban cualquier dios hecho de madera, de cualquier tipo de material. Ellos venían y adoraban. Y se les olvidaba quién era su Dios. Se les olvidó a ellos, como a muchos que dejamos de congregarnos, y lamentablemente como a esta querida amiga, que yo le puedo decir amiga, porque formó una parte muy fundamental en una de mis niñas. Y decir ahora, no, es que ya no me congrego, ando de iglesia en iglesia. Qué triste, porque olvidamos de dónde vino la bendición, como el pueblo de Israel. Olvidó que el libertador Moisés los sacó con mano poderosa, los liberó del pueblo de Egipto, de ese faraón que no le importaba más que solamente él fuera adorado. Se nos olvidó, como al pueblo de Israel, quien nos dio la respuesta de esa petición. Se nos olvidó quien nos dio ese viaje, esa beca, esos estudios. Así como el profeta Elías, muchos de ellos estuvieron profetizando. Recuerde que el pueblo se dividió, el pueblo de Israel, ¿verdad? En el norte y el sur.
Pero ni aún así, hermanos, profetizando en el norte, en el sur, eran rebeldes, eran desobedientes. No obedecieron la voz de Dios. Pero ¿sabe lo lindo de este mensaje, hermanos, que me fortalece a mí esta mañana? Es que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que probablemente no le estoy siendo leal a mi pareja, a mis hijos, probablemente no me estoy comportando como una cristiana que ha confesado al Señor como su Salvador. Dios nos dice esta mañana, no temáis, dice el Señor. Yo sé que usted tiene un temor grande en su vida. Probablemente sea el resultado de un examen que le han dado. Cuando dice el versículo 10 en la primera parte, no temas. Y sabe una cosa, ahí le está dando una afirmación, pero también de una sola vez nos da la respuesta. No temas, dice nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque yo estoy contigo. Cuando les digo que el profeta, parte de su carácter era ser compasivo, es porque Dios a través del profeta le habló con ternura al pueblo. Y en este capítulo le está dando un mensaje de consolación a ese pueblo que sabía que iba a venir cautiverio, iba a venir muerte, iba a venir despojos. Y Dios le está diciendo esta mañana a usted y a mí, no temáis, dice nuestro Dios, porque yo estoy contigo. Tengo una hermana con la cual hemos estado platicando, le han dado un resultado. El día de mañana va a ir a hacerse un examen muy doloroso. ¿Y sabe qué me decía esta semana pasada? Tengo miedo. Tengo miedo porque dicen, ¿verdad?, que en ese examen es doloroso. Dicen que ese examen y empezó, ¿verdad? Porque así como muchos, cuando nos vamos a hacer un examen, lo que primero hacemos es ir a San Google a ver qué es lo que está en Google. Y lamentablemente, hermano, es que miren, no lo hagamos. Por eso estamos más enfermos de lo que estamos. Mejor vamos a pasar consulta. Y se lo digo por experiencia, no porque yo lo haga, sino que tengo mi familiar, usted que a cada rato busca Google. ¿Y qué es esto? Y empieza a decirle todas, por ejemplo, la vesícula, que la vesícula no sirve para esto, para esto, para esto. Mire, total que ahí está, porque tengo dos familiares que están en esa situación de operación y nos vamos a Google o a Wikipedia. Ya le dije a mi esposo, no vaya a Wikipedia porque en esa página usted puede editar información y todo lo que está ahí es mentira. Vaya y pase una consulta, porque para eso están los médicos, hermanos. No crea que se desvelaron tantos años solamente para que, mire, porque mire, somos así, vamos donde el doctor y ya le decimos, ya consulté, es que en internet vi, dice usted. No, hermano, no, usted ofende al doctor cuando va con esas cosas, hombre. Vaya usted como que si no sabe nada y le dice, aquí vengo a pasar consulta. Hágame los exámenes que me tenga que hacer, ¿verdad? No nos llevemos de listo, porque el que es doctor es el otro, no usted. Entonces, vengo yo, ¿verdad? Viene esta hermana y me dice, tengo miedo, porque el examen me han dicho que es esto y lo otro. Y yo me pregunto, me dice ella, ¿que por qué? ¿Qué estaré pagando? Y yo veo, ¿verdad? Ella tan metida en los caminos del Señor. Ella tan entregada con su familia, su esposo, sus hijos. Pero hermanos, en la Biblia nada nos garantiza. Al contrario, dice que todos aquellos que por Cristo seamos vituperados, seamos, ¿verdad?, se burlen de nosotros, seamos rechazados. El Señor nos tiene una recompensa. El profeta Elías es uno, usted ha escuchado los santos del Antiguo Testamento. Él es un santo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no recibió al Señor Jesucristo confesándolo con su boca, creyó en Dios Padre y anduvo profetizando palabra y mensaje divina del Señor. Y por la fe sabemos, ¿verdad?, que el profeta, obviamente, ¿verdad?, es uno de los que va a estar, ¿verdad?, obviamente en la presencia de Dios, junto con aquellos que hemos creído. Asimismo, nuestras hermanas que están pasando esa situación difícil, es tiempo de acercarnos más a Dios. Es tiempo de ir un poquito más a Dios. Con ese resultado del examen, yo todavía tengo la fe, hermanos, en mi corazón, en el fondo de mi corazón. Yo sé que hay una esperanza en Cristo, que ese examen a la hermana el día de mañana, que se lo van a hacer, le dan el resultado en 8 días. Y estoy por llamarle para decirle que en 8 días nosotros no nos cansemos de orar,
Oremos para que el Señor todavía, Él puede hacer ese milagro. Y si aún así no lo hace, hermano, lo que vimos el lunes con la esposa de Job, ¿verdad? Cuando Job le dice, ¿acaso recibiremos solo lo bueno de parte de Dios y lo malo no? No, señores. Vamos a recibir todo lo que venga de parte de Dios. Y eso sí se lo puedo decir con autoridad, hermano. Porque como familia hemos vivido también situaciones difíciles que en lo personal no hubiese querido que pasara. ¿Usted qué cree que yo hubiese querido perder 2 bebés y no tenernos a mi lado? Ya les he dicho que yo tuviera un kinder, hermanos. Muy feliz de mi vida. Tuviera un kinder conmigo, tuviera a 4 Mirandas y a 4 Belenes, ¿verdad? Imagínense, por Dios santo, eso sería, pero, ¿verdad? Tremendo. Pero hemos pasado esas situaciones y las superamos porque hemos creído en ese Dios que el profeta estuvo profetizando, valga la aclaración, y muchos del pueblo de Israel no hicieron caso. Pero esta mañana Dios nos dice, no temáis, dice nuestro Dios, porque yo estoy contigo. Lo bello que de este consuelo que yo recibo esta mañana, que a pesar de lo infiel que es la hermana Cintia, a pesar que la hermana no cumple todos los mandamientos, Jehová nuestro Dios de los ejércitos está conmigo, así como está con usted esta mañana, y le dice, no temáis. Ha traído algo imposible para Dios esa mañana, que le da miedo ir a una entrevista, le da miedo que el día de mañana nos digan, hay recorte de personal, ¿verdad? Y cuando ya lo manden a llamar, solo es usted. Y bueno, como que recorte de personal y solo echan a uno, pues eso no es recorte de personal, eso ya es, el jefe tenía algo en contra de uno. No, hermano, es porque Dios ya no lo quiere tener ahí. Es porque Dios dice, este ciclo hasta aquí llegó. Te voy a abrir una puerta de mayor bendición, pero ahorita mismo tú no la miras. Pero no sabes que el día de mañana esa puerta va a ser de doble bendición para nosotros. Este mismo Jehová de los ejércitos, queridos hermanos, cuando yo les decía, ¿verdad?, acerca de no temáis, hay muchos gigantes, hay muchos problemas en los cuales nos vamos a enfrentar. El día de mañana, un juicio probablemente. Tengo a otra hermana esperando juicio para uno de sus hijos y me dice, se lo han pasado hasta para en agosto. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? El Señor nos dice esta mañana, no temáis porque yo estoy contigo. Qué cosa más hermosa es sentirse, ¿verdad?, que papá y mamá nos acompañan. Cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, pero dame la mano. Mamá, pero quédate aquí conmigo en lo que yo me duermo. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera oramos en la noche antes de dormir para darle gracias a Dios por todo ese día? Con nuestras hijas, yo les digo en la mañana que nos levantamos y vamos al colegio, damos gracias hasta por la almohada, porque tenemos donde poder dormir, hermanos. Hay personas que no tienen donde reposar su cabeza, hay personas que no tienen que comer. Seamos agradecidos. Ese mismo Jehová de los ejércitos nos dice esta mañana, no temáis, dice Dios, porque yo estoy contigo. Dios nos habla con esa ternura, Dios nos habla con ese amor, y no solo está al alcance, como por decirle, al alcance de un teléfono. Él siempre está con nosotros y está dentro de nuestros corazones. Simplemente que como nosotros dejamos de hablar con Dios, no oramos, no platicamos con Él, no llevamos a Dios nuestras necesidades, y aunque Él las conozca, hermano, es necesario que nosotros vayamos a Dios en oración. Amén. Ese mismo Dios de los ejércitos, esta mañana, querido hermano y hermana, en la segunda parte, ¿qué dice del versículo? Si me lo lee, por favor, 41:10. 41:10. No temas porque yo estoy contigo. ¿Qué dice luego? No desmayes. ¿Por qué dice? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuántos débiles estamos esta mañana? Que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir en nuestro trabajo, para seguir en una relación matrimonial, ya no tenemos fuerza. Hermana, mira, yo voy a tirar la toalla en mis estudios. Es que ya no, hermana, me cuesta levantarme temprano. Hermano, agradezca en el nombre del Señor que usted tiene la oportunidad de ir a estudiar. Hay personas
que desean estudiar y no pueden hacerlo. Ayer una prima publicaba, ¿verdad?, que para gloria de Dios, ayer defendió su tesis. Y dice ella, ¿verdad?, gracias a Dios a los que estuvieron y a los que no, ¿verdad? Ella ya egresó, aprobó la tesis y yo le digo, gloria a Dios. Yo sé de dónde viene esa niña. En el año de 1998 nos dieron la noticia en la iglesia central y nos fueron a sacar. Y yo cuando veo que una amiga estaba como dicen cuando está ahí, pescueceando así, para adentro. Y yo digo, ¿y esta Margarita qué querrá? A mí me busca. Nos fueron a traer. Y cuando salgo me dice mi hermana, Cintia, tranquilízate. Y me agarra los brazos. ¿Y cómo me voy a tranquilizar, hermano? Si cuando le dicen esas noticias a uno, mi tía acaba de fallecer. Y era así como que en los primos siempre hay la prima que quiere más al tío uno y al tía otra. Así es, ¿verdad? Tenemos la tía preferida. Entonces esa era mi tía preferida, la que siempre era más conmigo y yo con ella, ¿verdad? Y me dice, mi tía acaba de fallecer. Se quitó la vida. Y ella estaba embarazada y tenía 29 años. Se ahorcó. En septiembre de 1998 nosotros nos fuimos al pueblo a ver a los niños porque ella tenía 2 niños y los hemos recogido. Y esa misma noche mi mamá dijo, me los llevo, yo los acobijo. El esposo quedó, hermano, desorbitado, desubicado, ¿verdad? No podía él hacerse cargo de esos niños. Y nos trajimos a esos 2 niños, el varoncito apenas y caminaba, hermanos. Mire, aquellos que tenemos hijos y sabemos que cuando empiezan a caminar son tan tembelereques, ¿vea? Que ahí andan, ¿vea? Y usted, ay, el niño ya camina. Y todo el mundo grabando el video cuando el niño ya camina. Ese no, usted, por Dios santo, ese caía, no lloraba, como mudito, y ahí se quedaba la criatura. Mire, un día pasó mi mamá un gran susto porque se le metió debajo de la cama. Y mi mamá va de buscar al niño de 1 año y medio y lo buscaba, hermano, y el niño empezó a arañar el plástico de la cama. Mi mamá escuchaba un ruido y cuando fue a ver el niño, mire, metido debajo de la cama estaba. Otra vez, no, teníamos nosotros un perro, un Rottweiler, no les puedo decir cómo se llamaba, pero teníamos un perro enorme. Y por eso nos deshicimos de los perros grandes, ya no tuvimos perros porque teníamos ya niños chiquitos en la casa. Y que se mete el perro a la casa usted y cuando va viendo al niño que venía ahí caminando, ¿verdad? Como él escuchaba en el patio que le decíamos, ¡ay, mi niño! Y no era él. Claro que el perro sabía que adentro estaba el enemigo, ¿verdad? Y cuando va viendo al niño, hermano, se le tira con las 2 patas y lo tira al suelo. Y empieza que el perro, mire, mi mamá dio un gran grito y dijo, se lo comió, ¿verdad? Le arrancó la cabeza. El perro solo le pasaba la lengua. Regalamos al perro, hermano, nos quedamos con los niños, ¿verdad? Otros hubieran regalado a los niños malos. Nosotros no. Regalamos al perro. Mi mamá, con mucho esfuerzo, crió a mis primos. La niña tenía 5 años y medio de ese acontecimiento. La llevamos al Bloom, hermanos, y el psicólogo y el psiquiatra le dijeron a mi mamá, esa niña no va a pasar de 3er grado, le dijeron. Esa niña mejor enséñele una manualidad, porque la pobrecita pues le decía, como vio a su mamá colgando, ¿verdad? Colgada ahí, ella, su coeficiente, yo no sé qué pasó, pero había bajado su coeficiente, le hicieron un montón de exámenes y que no iba a pasar de 3er grado. Y así, hermano, nos fuimos para la iglesia. Me recuerdo que antes había asistencia psicológica en la central. La llevamos con un psicólogo cristiano y él nos dijo que el único que podía hacer lo contrario de lo que el médico psiquiatra había dicho era Dios. Mi prima veía a su mamita, o sea, ella salía al patio y decía, ahí está mi mamá. No podía dormir, lloraba todas las madrugadas y yo me la llevaba en las, ¿cuánto se recuerda de las ministraciones de fe que hacía nuestro pastor? Yo la llevaba a la administración de fe y yo oraba y le ponía la mano en su cabeza y yo decía, Señor, yo sé que tú le vas a dar paz a esta niña, apenas tiene 5 años. Y el pastor fundador dijo, hermano, pero así claramente, esta noche hay una niña, no mayor, dijo, de 6 años que usted la ha traído. Y en el nombre del Señor, ella va a poder tener paz en sus sueños. Mira, hermano, yo sí, eso era Dios obrando en ella.
Y esa niña al que el psiquiatra y los psicólogos dijeron que no iba a pasar de tercer grado, defendió ayer su tesis. Y es mi prima que se va a graduar para gloria del Señor hoy en diciembre, hermanos. ¿Y quién hace eso? Cuando usted se sienta a desmayar, que diga, ya no puedo más, mis hijos se me fueron, mis hijos están rebeldes, yo quiero tirar la toalla, no quiero estudiar. Vea ese milagro hermoso que Dios hizo en nuestra familia. Ayer precisamente que cumplía años mi hermano, yo le digo, eso ha sido como un regalo, algo tan bonito en la familia, porque solo nosotros sabemos lo que costó que esa niña saliera de esa crisis, hermano. Yo sé que aquí hay familias que han perdido familiares de esa manera, ¿verdad? O muertes trágicas y se han quedado criando hijos que no son de ustedes. Una cosa yo les digo, mi madre ha sido bendecida porque ella ha cuidado del huérfano. Todo aquel que cuida de un ancianito, de un huérfano, Dios nos bendice, hermano. Tenga la plena seguridad, no tenga la confianza, ¿verdad? Sino que la plena seguridad que Dios va a bendecir sus vidas. Así es que aquellos que nos sentamos que ya no puedo más, me siento a desmayar, no desmayes, dice el Señor, le decía a ese pueblo, ustedes van a ser cautivos, pero va a venir un momento de liberación. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te doy fuerzas, que te aliento, ese problema que no nos deja dormir. Esas deudas, hermanos, yo soy una de esas, que si yo debo algo, yo no duermo, paso viendo al techo toda la noche y la madrugada, literalmente, y yo veo a mi esposo bien dormido, y yo digo, ¿cómo puede dormir tan tranquilo si debemos esto y esto? ¿Sabe cómo puede dormir tan tranquilo mi esposo? Porque Dios dice, no temáis y no desmayéis, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Con nuestros hijos hay rebeldía en casa. No tengamos miedo, hermano. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también están bajo la sombra del omnipotente que es nuestro Dios. Si usted tal vez está batallando con un hijo rebelde, que a mí me está empezando a tocarlo, hermano, o sea, me está empezando a tocar, ¿verdad? Esa etapa. Y yo estoy orando mucho por la vida de mis hijas, hermano, ¿verdad? Por la mayorcita sobre todo y por mi corazón. Porque sabemos que cuando los niños se emberrinchan de 2 años es una cosa, ¿verdad, hermana? Pero cuando se emberrinchan de 13 a 14 en adelante es otra. Pero a pesar de eso, el Señor nos dice, no desmayes porque yo te digo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí mismo yo les leo esta cita bíblica. Dios nos dice en Deuteronomio 7:21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés y con todos los patriarcas, ¿verdad? De Israel, es ese mismo Dios que esta mañana nos quiere alentar en nuestro corazón. Que a pesar de las dificultades y ese gran gigante que tengamos, primero nos dice no temáis. Segundo nos dice no desmayéis. Tercero nos dice siempre, ¿qué dice la palabra? Siempre te ayudaré, dice el Señor. Les leo Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No es que Dios vaya a quitar las aflicciones, porque ahí no dice muchas son las aflicciones del justo, que te voy a quitar, ¿verdad que no dice así? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no nos está diciendo que nos va a quitar aflicciones, sino que en Él vamos a estar seguras y seguros y que con Él vamos a poder soportarlas y salir adelante. Para muestra, ¿verdad? Ese personaje que estamos viendo de Job, y el pastor también ya lo ha estudiado, tantas situaciones, hermanos, y yo estoy a favor de lo que él dijo. Que muchos dicen, la esposa de Job, la malvada, la que blasfemó, la que no apoya. Habemos muchas de esas, hermanas, esposas que no apoyamos. Así como también esposos que no apoyamos. Pero como le repito, ¿cómo va a creer usted que como madre de familia no va a haber sentido que sus 10 hijos se murieron en un mismo día, hermano? Claro que le dolió en su corazón.
Claro que también sufrió esa mujer, así como Job, en pareja. Pero cuando el pastor hoy en la mañana decía, mira, a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque no crean. O sea, yo, ¿verdad? O sea, sé y reconozco, ¿verdad? Que obviamente el Señor habla a través del esposo también, hermano. Y cuando decía él casi al terminar ese capítulo 42 de Job, ¿cuántos estamos esperando una restauración como la de Job? Así le pasó a este pueblo, que a pesar de ser infiel, a pesar de ser idólatra y a pesar de todas las cosas que cometieron ante Dios, Dios los restauró. Diga conmigo, Dios los restauró. Así como restauró a Job en su capítulo 42, que estoy yo en proceso, que por la fe ya comenzamos ese capítulo. Usted también puede comenzar el capítulo de restauración de Job. Y dígaselo en oración al Señor. Ya sufrí mucho. Ya me engañaron demasiado. Ya perdí la fuerza y la esperanza de conseguir más empleos. Dígale al Señor. Este capítulo 42 de Job, ese periodo de restauración viene a mi vida, porque el Señor dice, siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te ayudaré a pesar de nuestras desobediencias. ¿O no es cierto, hermano, que en casa, a pesar que nuestras hijas muchas veces no nos hacen caso? ¿Verdad? ¿Quiénes son papás acá? Levanten la mano. Cuando vemos peleando a nuestros hijos, ¿qué quisiéramos hacer, hermano? Ay, Dios mío. Si viera la hermana Cintia, oye, ay, no. Ya no les tiro controles ni nada de lo que tengo en la mano. Yo solo le tiro la chancleta, ¿verdad? Entonces todavía funciona en mi casa. Y viera que bien funciona. Entonces, cuando vemos peleando a nuestros hijos, y no por eso dejan de ser nuestros hijos. Y no por eso le dejamos de dar de comer. Peor cuando nos llevan el examen, ¿verdad? Mira, mamá, el maestro, qué injusto conmigo, no me quiere, le caigo mal. Y yo, hija, reaccionar, lo que pasa es que hay que estudiar, le digo yo, vea, leamos, hagamos cuestionario, nada te cuesta, le digo yo, después de cada clase, saca 2 preguntas. Y te lo aseguro que al fin de periodo vamos a sacar 10, no 5. Pero mira, me dijo todo lo que la maestra dijo que iba a salir. Yo lo estudié. Pues sí, le dije yo. Pero no te faltó la otra mitad del periodo, porque cuando dice exámenes de periodo, no me logra entender y no sé cómo explicarme. Alguna maestra que me ayude. Yo le digo, es todo el periodo. O sea, es toda la unidad, pues, no solamente lo que acabas de ver. Ella quería sacarse el 10 solo con lo que había estudiado. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo vamos a lograr que el Señor nos bendiga y nos escuche si no oramos? Si no venimos y nos congregamos, si no leemos la Biblia. ¿Usted qué cree que esos profetas, verdad, estaban de que, ay, mira, tu pueblo no me hace caso, ya me voy? No, hermano, hay que ser perseverantes en los caminos de Dios. Y yo le digo que siempre viene a mí esa situación de esa carrera, porque para mí en lo personal es algo que tiene mucha perseverancia, mucha constancia. Para mí los médicos son muy admirables en ese sentido, que trabajan tanto y luchan tanto y estudian tanto, ¿verdad? Hay muchos de ellos que no se dedican al final en eso. Hay otros, hermanos, que tienen esa vocación y no desisten. Asimismo, usted, querida hermana, que lleva cualquier carrera, cualquier estudio, un trabajo, hermana, no desista, por favor, porque Dios nos dice que siempre nos va a ayudar, porque Él siempre va a estar con nosotros. Luego dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga conmigo esa parte, con la diestra de mi. Mire que este término me ha costado leerlo, hermano, así que mejor se lo voy a leer para no equivocar. El antropomorfismo es una figura retórica que consiste en atribuir a los dioses características humanas, en este caso a nuestro Dios. Es un tipo de personificación, dice. Por ejemplo, cuando en la Biblia decimos el brazo de Dios, la mano de Dios, el rostro de Dios, los ojos, la boca, el dedo o la voz de Dios, estamos nosotros con esta figura del antropomorfismo. Y en este sentido, cuando nos dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, eso quiere decir, querido hermano, que Dios
está con su mano derecha, cuando dice con la diestra, está con su mano derecha de mi justicia, está con su mano derecha apoyándole en cada área de nuestras vidas, ayudándonos en nuestro trabajo, ayudándonos en nuestros estudios, ayudándonos en nuestro negocio. Esa mano derecha con Dios, hermano, veámosla cada mañana. Si cada vez que nos levantamos, queridos hermanos, démosle gracias a Dios. Porque dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre Él nos va a sostener con una diestra victoriosa. Siempre el Señor nos va a dar apoyo. Siempre Él nos va a sostener, como cuando chineamos por primera vez a nuestro recién nacido, ¿verdad? Que hay muchos que no podíamos chinear. Ya la mujer por naturaleza podemos, hermano. Pero hay papás, hermana, por Dios santo, denles un niño de 3 días. ¡Ja! No hayan sido donde ponerle la cabeza, donde agarrarle el brazo y que se me cae, ¿verdad? Mi esposo cuando chineó por primera vez a Belén, ahí tenemos la foto. Si no hallaba cómo hacer y decir, ¿cómo me pongo pues? Y le hacía así, ¿verdad? Y los niños son chiquitos cuando nacen, entonces, y le hace así. Se le iba a ir, ¿verdad? Entonces ya mi mamá, no, es que junta los brazos, le decía. Usted, hombre, que no ha sido papá nunca. Y todos así, no, nunca. Entonces, pues, estamos sosteniendo a nuestros hijos con ese amor, hermanos. Así nos sostiene Dios todos los días de nuestra vida. Reconozcamos que ese Dios nos ama tanto. Y para terminar, solo les leo el versículo 13, siempre de ese versículo. Porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene, oiga, aquí le confirma, con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mira qué palabras más poderosas, hermanos. Nos dice, no temas, yo te ayudo, porque yo soy tu Dios. Y ahí está la clave. Si usted y yo hemos declarado que Jehová de los ejércitos y que Jesucristo su Hijo es nuestro Dios, Él va a estar con nosotros. Si no lo hemos declarado, declarémoslo esta mañana para que Él sea el que nos diga, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana, hermanos. Y reconozcamos verdaderamente que nuestra ayuda, nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro amor, nuestro apoyo viene de la mano de Dios. Esa mano derecha de Dios que nos da libertad. Esa mano derecha de Dios que nos da libertad del pecado. Nos da libertad de aquello que nos separa de Dios. Estamos viviendo un problema de salud económico. Estamos siendo amenazados. Hay un proceso jurídico. Dios nos dice esta mañana, no tengas miedo. Si tienes algún ídolo, querida hermana, hermano, sé libre de esa idolatría. Ven a la mano poderosa de Dios. No estemos lejos. El enemigo quiere crear temores en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Cristo venció ese temor en la cruz. Y tú y mis pecados ya fueron perdonados en esa cruz bendita del Calvario. Tú ya no volverás a ser nunca igual, porque tú tienes que ser libre en Cristo Jesús. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese Jehová que pelea las batallas por usted y por mí. Y en esta mañana nos dice, no temáis, porque yo estoy contigo. Y alabamos al Señor con esa preciosa alabanza, hermano.